Este periodo legislativo también es de tiempo corto y hay varios juicios políticos en carpeta, otros en trámite y varias leyes que procesar, Lenin. Alejandra, le damos los buenos días a Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, legislador del Partido Social Cristiano. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Lenin, es un gusto siempre estar con usted, saludarlo y saludar a la audiencia. Legislar y fiscalizar, las dos funciones de la Asamblea Nacional. Empecemos por lo segundo. ¿Qué es lo que lleva a su partido, al socialcristianismo, a pronunciarse a favor del juicio político contra 3 de los integrantes del Consejo de la Judicatura? ¿Por qué creen que sí cabe, que es necesario ese procesamiento político? Porque básicamente ese juicio político planteado por el asambleísta Jorge Peñafiel, que dicho sea de paso todavía oficialmente no está entregado, tiene 3 causales básicamente. La una, la extensión de los jueces que habían sido nominados en su momento, se ve una irregularidad ahí. La designación de jueces, hay otra irregularidad, y el famoso voto de 2 de 5 que hizo una mayoría para la destitución del juez Walter Macías. Y ustedes dicen entonces que esto es impresentable, no es posible que continúe ocurriendo, se tienen que ir. Claro, recuerde usted que el juicio político está planteado para 3 consejeros del Consejo de la Judicatura y cuando se tenga que tomar una decisión en el Pleno, en votación, no se los puede juzgar colectivamente, porque el juicio no es al Consejo de la Judicatura, es a los integrantes. Entonces los tendrá que juzgar políticamente de manera individual. Y ahí se verán quiénes son los causantes y quiénes no, es decir, quiénes les aplica el voto para la destitución y a quiénes no. Usted había señalado, refiriéndose al caso del juicio político contra la fiscal Diana Salazar, que ese proceso se estaría barajando más o menos en unos 14 meses. ¿Este de la judicatura se tendría que ventilar entonces ya en la próxima asamblea o existe alguna posibilidad de que ustedes lo puedan resolver de otra forma? Mire, Lenin, la ley orgánica de la función legislativa es sumamente clara y fue modificada justamente para que no existan estos muñequeos en las cosas. Entonces, los juicios se tienen que tratar en el orden en que fueron ingresados, tratando, por supuesto, el primero en primer lugar, el segundo en segundo lugar. Heredamos una asamblea ahorita con 6 juicios políticos, entre ellos pues el del expresidente Guillermo Lasso, que ya se trató en el Pleno, y los otros 5 juicios políticos tienen que atenderse, previo a atender los juicios políticos que se han presentado ahora, que son para el ministro de Energía, el exministro de Energía, Santos Alvite, el exministro Juan Zapata y la señora fiscal, y posiblemente después el del Consejo de la Judicatura. Tiene que llevar un orden, y ese orden le indica más o menos los tiempos, porque un juicio político se ventila en alrededor de 2 meses aproximadamente. Llegarían quizás con ajustes entonces a tratar. Bueno, eso es lo que determina la ley, nadie puede violentar la ley. Aquí no se le pueden dar preferencias por ánimos o por sentimientos a favor o en contra a los juicios políticos, se tiene que cumplir la ley. Ahora, ¿sería un juicio perdido? Se lo pregunto porque se requerirían para sancionar a 1 o a 2 o a los 3 vocales de la Judicatura de 92 votos y los legisladores de Revolución Ciudadana no se los van a dar. Ellos parecen estar contentos con las actuaciones de Wilman Terán. Mire, ese es un comentario que hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos hacer un veredicto sin tener la prueba, sin haber llevado el debido proceso para poder entonces tomar una determinación. De ese modo tampoco pueden decir ustedes que no van a respaldar la censura y destitución de Diana Salazar porque no han escuchado las pruebas. Sabemos cuáles son las pruebas que están planteadas en el juicio político y además hemos pedido que haya un alcance para corregir las pruebas para poderlo calificar en el Consejo de Administración Legislativa. Y las pruebas presentadas, a mí en lo personal, y aquí tengo que hablar en lo personal porque yo no puedo hablar en nombre de todo el partido, a mí en lo personal esas pruebas no me convencen, tanto así que hay que hacerles un alcance a las mismas. Ingeniero Kronfle, a propósito de estas y otras discrepancias que seguramente tienen quienes integran el acuerdo legislativo de mayoría, ¿cómo las procesan? ¿Cómo hacen para que no afecte al pacto? Primero, no hay pacto, lo que hay es un acuerdo de mayoría. Segundo, ese acuerdo de mayoría ha sido transparente en el país.
No hay ninguna comisión manejada en mayoría por un solo partido político. Las autoridades de una comisión, tanto presidente como vicepresidente, no pertenecen al mismo partido político. Se ha cumplido la ley en cuanto al equilibrio de género, la equidad de género. En las comisiones de 9 hay 5 hombres y 4 mujeres o viceversa. En las comisiones de 10 lo propio. Entonces las cosas son sobre la mesa. El país necesita conversar, el país necesita gobernabilidad, el país necesita unión y diálogo y no insulto. El país necesita trabajar, porque la grandeza de un país la hace el sudor de su gente y no la vanidad ni las medallas que se reparten entre políticos. Y eso es lo que hay que hacer, trabajar con humildad, con transparencia y por supuesto sujeto al escrutinio público, que para eso está la prensa, para eso están ustedes, Lenín. Bueno, no entiendo por qué le da una connotación negativa a la palabra pacto. La verdad, ingeniero Kronfle, puede haber un pacto por la democracia, un pacto por la seguridad. Mire, es que ustedes mismos la han satanizado. Ustedes mismos han satanizado la palabra. Yo escucho no, ingeniero, no y no somos le digo de nosotros usted quienes han pactado antes, han hecho, en vez de hacer pactos propositivos, han hecho pactos, caramba, con intereses inenarrables. Entonces, no es la prensa, son los actores y los contenidos de esos acuerdos. Entonces me está dando la razón que la historia asocia a la palabra pacto algo negativo. Por eso a mí me gusta hablar de acuerdos de mayoría. Es como que me diga usted que hay un reparto dentro de las funciones de la Asamblea cuando es una distribución lógica para cumplir con la ley en la función de cada uno de los 137 asambleístas. Lo hago en ese sentido, Lenín, justamente porque la historia ha marcado la cancha y la prensa lo ha recogido, de que la palabra pacto se asocia a cosas que están por abajo de la mesa, cosa que en mi caso y en el caso de esta mayoría no existe. Presidente, usted ha sido dirigente gremial, titular de la Cámara de Industrias, del Comité Empresarial Ecuatoriano, integró también la Comisión de Régimen Económico y Tributario en el periodo 2017-2021, y allí trató importantes proyectos de ley económicos urgentes. Hoy tiene la Asamblea uno de esos, un proyecto de ley económico urgente que ha sido remitido por el presidente Noboa. Le pregunto, ¿se queda corto ese proyecto ante la compleja situación de las finanzas públicas? Depende cómo usted lo vea, porque la compleja situación de la finanza pública no se resuelve única y exclusivamente con un proyecto de ley económico urgente, en donde muchos piensan que la exacción, es decir, subir los impuestos, es lo que resuelve el problema. Si eso hubiera sido así, no hubieran habido 20 reformas tributarias o más que todas subían impuestos, entonces estaríamos en la gloria. La reestructuración económica del país tiene mucho más facetas que la presentación de un proyecto económico urgente. Entre ellos le puedo mencionar, por ejemplo, la reducción del gasto público, y otra de las cosas, la reestructuración de la deuda. Solo a manera de ejemplo. Entonces es un proyecto que entra a la Asamblea para tratarse con carácter económico urgente. Tiene varias facetas el proyecto dentro de la misma materia económica, y esa es función de la Asamblea, tratar de mejorar el proyecto para que una vez que esto se promulgue en una ley tenga realmente una eficacia, una efectividad, por decirlo de alguna manera, para poder hacer la generación de empleo y mejorar las finanzas públicas. Es usted sensible, entiendo, al discurso del sector empresarial, generador de 9 de cada 10 empleos, a ese discurso que ve con preocupación que no se atienda, por ejemplo, en este proyecto, que ni se la roce a la crisis fiscal y que más bien se patee la pelota hacia adelante, siguiendo con esa dinámica de incertidumbres que aleja las inversiones, atemoriza a los mercados y no resuelve los problemas estructurales. Soné como Henry Kronfle cuando era dirigente gremial. Gracias por parecerse a mí, Lenín, le agradezco infinitamente, pero déjeme decirle algo más. Por supuesto que somos sensibles, no solo porque entiendo el sector productivo, porque lo dirigí muchos años, sino que también entiendo el tejido social, porque he estado, este es mi 7º año en la Asamblea Nacional, y de ahí que hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio tiene que ser algo sensato, no puede perjudicar a la familia ecuatoriana. Mire usted lo que pasó con la ley económica urgente del gobierno anterior, que le pegó directamente al bolsillo, sobre todo de la clase media, y de manera desproporcionada, afectó a muchas familias, dañó a mucha gente, y esas son las cosas en que el país no puede caer. Yo veo con buenos ojos que el presidente Daniel Noboa haya enviado un proyecto económico urgente en donde no hay impuestos, en donde lo que se busca justamente es la creación de empleo y sobre todo enfocado al empleo juvenil, ¿no? En un rango de edad hasta 29 años, que me parece importante, generando la deducibilidad según el monto de empleo que se crea para poder justamente estimular ese tipo de cosas. Se redefinen
en las zonas especiales de desarrollo, se tratan las zonas francas, es decir, se buscan mecanismos de liquidez que hay que pulir en ese sentido también la ley para que estén indexadas realmente a cada uno de los sectores de la economía en materia de su utilidad y no en materia de su venta. Hay grandes sectores que venden millones de dólares pero la utilidad es mínima porque manejan volumen y manejan lo que se determinan commodities. Entonces creo que la función de la Asamblea es en este momento responsable en el sentido de trabajar el proyecto de ley, hacerlo mejor, tratarle de dar una ley que puede estar ya en estos días para primer debate y cumplir con este procedimiento en el tiempo que establece el marco regulatorio, que son 30 días. Y de ahí que por supuesto que hay que atender todas las necesidades del sector privado, porque usted muy bien lo dijo, son 9 de cada 10 empleos, pero el sector privado tampoco quiere la exacción como una vía de recuperación económica porque sabe que eso es un círculo vicioso y hacia dónde ha caído la economía justamente por tomar esas medidas. El sector privado lo que quiere es crecimiento económico y estímulo y que lo dejen trabajar. Eso es lo que quiere el sector privado. ¿Cree usted que le faltó a esta reforma, a este proyecto de ley, de alguna manera abordar el problema del déficit fiscal, que no lo hace? Mire, yo creo que el déficit fiscal es el resultado de una mala política pública. Eso es lo que tenemos que entender, no es un antecedente, es una consecuencia, y lo que tiene que tener la ley justamente son los mecanismos para evitar seguir cayendo, profundizar un déficit fiscal, y esos mecanismos tienen que apuntar al crecimiento económico, y la fuente del crecimiento económico es la inversión y el empleo, y esta ley apunta a la inversión y el empleo. Ustedes no estarían de acuerdo, entiendo, me corrige si me equivoco, con un incremento del IVA, ni de 1 ni de 2 puntos. Pero le quiero consultar, presidente, ¿apoyarían una decisión del Ejecutivo de focalizar los subsidios a los combustibles? A ver, IVA por supuesto que no, impuestos por supuesto que no. Nosotros no creemos que si se cobre más impuestos va a haber más recaudación. Hay que enfocarnos más bien en la evasión y en la elusión del tema impositivo. Ahí yo creo que se puede trabajar para mejorar la recaudación tributaria. Y como usted sabe, si usted pone mañana un IVA del 100% va a recaudar menos. Punto. Así de fácil y así de simple. Porque se va el sector a ser informal. Entonces yo creo que, mire, para recuperar la economía, por supuesto, hay que focalizar los subsidios, pero hay que focalizar los subsidios de manera inteligente. Y cuando digo de manera inteligente, es decir, si usted mañana focaliza un subsidio en el sector agrícola, usted le tiene que quitar, por ejemplo, los impuestos a la importación de tractores o no cobrar el ISD cuando usted tiene un billete, y pongo un ejemplo de $100 y transforma el billete de $100 en un tractor. ¿Cuál es la salida de la divisa? Si el billete que no produce le está intercambiando por un tractor que produce. ¿Por qué le cobran por hacer eso si esa es una herramienta de trabajo que va a generar empleo y productividad? Lo deberían de premiar. Por eso es que yo soy muy escéptico en el alza de impuestos, y cuando se habla de la focalización de subsidios, los cuales tienen que ser por supuesto temporales, focalizados para la reinserción, tienen que estar justamente acompañados de estas medidas antidistorsión, tienen que ser corregidas para que realmente tenga un resultado positivo. Y con ese ejemplo del tractor, ahora usted, presidente, se pareció a Leonidas Giza. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, le agradezco por acompañarnos. De ninguna manera. Con el ejemplo. Gracias. Solo con el ejemplo. No, de ninguna manera.